La Coalición Democrática por la Regeneración Nacional es un movimiento que surgió de la sociedad civil, desde Marcha Verde y otras organizaciones que buscaron la manera de sacar provecho político y unir a los partidos alrededor de una plataforma. Lo principal ya lo hicieron, que fue un documento, que es una especie de programa de gobierno mínimo, sobre la cual se puede perfectamente buscar una especie de pacto de grupos opositores al Partido de la Liberación Dominicana. Juan Bolívar Díaz, que ha evolucionado como analista político, periodista, miembro de la sociedad civil, lo eligieron como coordinador de esa coalición. Está con nosotros y queremos conversar con él sobre este tema de la posibilidad de un acuerdo, de un pacto que posibilite la unificación de los partidos opositores al de la Liberación Dominicana en este proceso. Leonel Fernández, con su decisión, aporta elementos nuevos que apoyan, digamos, de algún modo a esa coalición. Juan Bolívar, muchas gracias por aceptar este diálogo con nosotros. Yo me siento no como el maestro y el alumno, porque que eso lo hemos sido, sino como el amigo y el hermano, y compañero de trabajo también, porque Juan Bolívar es una persona de la que nosotros hemos dado seguimiento y hemos seguido algunos de sus pasos. De manera que... ¿Y cuántos años fue que tú estuviste trabajando en Uno Más Uno? 10 años. Una década nada más. La tercera parte, casi la tercera parte de Uno Más Uno, que va a cumplir 33. 33 años, sí, ciertamente. Sí. Y yo estaré en la despedida cuando llegue a los 33. Cuando llegue a los 33. Me estoy retirando de la televisión. Así es, sí. Bueno, cuéntame, Juan Bolívar, entonces, ¿cómo va ese proceso de la coalición democrática por la regeneración nacional? Mira, la coalición avanzó, tuvo un gran acierto porque fue un buen grupo de profesionales, técnicos, sociólogos, politólogos, economistas, que confluyeron. Periodistas. Y comunicadores, y muchos comunicadores, que confluyeron, unas 50 personas confluyeron en la idea de que aquí había que armar una coalición político y social como único mecanismo para desplazar al PLD del poder, porque el PLD había establecido un dominio tan grande de toda la sociedad, de todos los organismos del Estado y de una gran parte de los líderes sociales, cooptándolos, igual que de los partidos, destruyó los partidos con las cortes a través de incentivando las divisiones y financiándolas, que nosotros llegamos a la conclusión de que ese partido iba a ser un PRI mexicano que iba a durar muchos años en el país, en el poder, si no se le ponía un límite. Sí. Y que el límite se presentaba ahora, después de la Marcha Verde, que demostró tanta insatisfacción de la sociedad. Nosotros dijimos, bueno, pero ese movimiento era muy diverso y no tuvo un objetivo político. Hay que buscar capitalizar esa disconformidad, esa rebelión que tiene la sociedad dominicana desde la sociedad, y juntarla con los partidos sobre una base mínima de fortalecer las instituciones democráticas, de rescatar en realidad la idea de la democracia que se fue a pique en los últimos años en el país. Sí. Y ese fue el objetivo. Nos sentamos, fue el año pasado, en mayo del año pasado, sí, ya hace un año y meses. Lo primero fue redactar un documento que sirviera de base o de plataforma para todos los que quisieran unirse a esos propósitos. Hasta los reformistas creo que estuvieron de acuerdo. Y ¿verdad? Estuvieron de acuerdo. Y se llegó, primero esos dirigentes sociales elaboraron ese documento y lo sometieron a discusión en los grupos sociales en todo el país y se hicieron reuniones en todas las regiones. Y se fortaleció ese documento. Cuando llegó a manos de los partidos, se le entregó en enero de este año a los partidos de oposición, a todos los partidos de oposición y agrupamientos se le entregó. Y entonces con un objetivo y con una plataforma, una ruta de trabajo. Reformas institucionales. Sí, las reformas son dos capítulos, uno de reformas institucionales y reforma económico-social. Lo que vale la pena señalar es que los partidos, en varias reuniones, y se creó un equipo técnico de los partidos, no pudieron ni quitarle ni ponerle a ese documento. Fue tan acertado los planteamientos que apenas hubo, por ejemplo, los reformistas agregaron que se separó el problema eléctrico para darle más importancia. Después alguien propuso que para la corrupción
se pidiera la asistencia de las Naciones Unidas para una comisión como la que se creó en Guatemala. Por ejemplo, en Guatemala. Sí. Y, algunas reformas así muy puntuales, como 3 o 4 nada más. Entonces se aprobó y ya los partidos en marzo habían aprobado, todos los 6 partidos que participaron en la mesa aprobaron los lineamientos. Otros que no han participado dijeron que estaban de acuerdo con los lineamientos, pero tenían muchas dificultades para participar, que fue el caso de Alianza País, de Opción Democrática. Y que luego se unificaron entre ellos. Sí, se unificaron entre ellos. Sí, se y fusionaron. ellos han dicho una y otra vez que comparten los planteamientos de los lineamientos básicos que se elaboraron. Lo único que ellos no han estado en la mesa de concertación de la coalición política. En esa mesa ha habido las dificultades tradicionales de poner de acuerdo a la gente en candidaturas. Pero fue Guillermo Moreno el que propuso una mesa de concertación y ustedes partieron de ahí. Nosotros partimos de sus planteamientos. En los fundamentos de la convocatoria original estaban los planteamientos de Guillermo Moreno. Yo recuerdo que se leían los artículos en Diario Libre de Guillermo Moreno. Se citó varios veces. artículos y los planteamientos que él hacía, igual de un documento de Opción Democrática. También. Después nos dio pena porque ellos no quisieron, y ellos planteaban una mesa de concertación. Una mesa de concertación. Guillermo la planteó desde el periodo electoral anterior, sí, y nunca se reunió esa mesa. Entonces nosotros, precisamente porque él planteaba esas dos cosas, lo tomaron en cuenta. Le tomamos la palabra, hicimos la base programática, porque él decía que era sobre una base programática. También. Y llamamos a la mesa. Para sorpresa de nosotros, entonces Tampoco él no ha querido ir. Bueno, pero vamos a hablar de la así evolución. es que no es solamente los partidos tradicionales que tienen dificultades de concertar en este país. Pero vamos a hablar de la evolución a partir de ese momento en el siguiente segmento. En un momento retornamos con Juan Bolívar Díaz. Juan Bolívar, la concertación democrática, luego de preparar el documento y ponerse de acuerdo ya con algunos partidos que han ido a una especie de mesa de diálogo, ustedes prepararon una propuesta para candidaturas. Y veo que ustedes han estado promoviendo, por ejemplo, a Antonio Taveras como candidato a senador propuesto por la concertación. Bueno, en realidad nosotros no hemos querido presentar como los partidos, estos son nuestros candidatos. Nosotros lo que hicimos fue que identificamos en el territorio una serie de dirigentes sociales que pudieran enriquecer esa boleta, porque nosotros hemos hablado de un pacto político social, recuperar y además de darle seguridad a esa parte de la población que no se siente satisfecha con los partidos, de que va a haber gente nueva en el Congreso, por ejemplo, sobre todo, y hasta aún a nivel de administración municipal, y que vale la pena intentar una diversidad y una cosa, es decir, crear una opción diferente a las tradicionales alianzas simplemente del reparto entre los partidos. Y nosotros hemos planteado eso y se lo entregamos a los partidos, pero no estamos negociando, ponme, vete, quítame aquel. No, en ese nivel no. Nosotros dijimos que no habíamos, y ninguno de los promotores nos propusimos, porque eso fue otra cosa. Nosotros dijimos, vamos a dar un ejemplo a los partidos, de que no hay que venir a buscar cargos personales ni beneficios. Pero en una conversación que tuve con Manuel Salazar, él decía que cuando ustedes han comparecido juntos en actividades con alguna de estas localidades a donde han ido, la emoción de la gente y la aprobación de la gente, de los dirigentes de concertación. Tú, Altagracia Salazar, por ejemplo, dice que es impresionante. Él le dice a ustedes tienen que ser los candidatos. Y mucha gente nos dice lo mismo, pero precisamente porque todo el mundo ha visto que no andamos buscando nada, es que tenemos mayor aprobación. Es una contradicción. Todavía ayer alguien me decía, es que insisten porque han insistido en que yo sea candidato, incluso los partidos. Sí. Y yo digo que no, que yo no fui a buscar cargo y que yo quería ser coherente y dar un ejemplo. Pero todavía ayer me dijo uno de los dirigentes de la concertación de nosotros, de la sociedad civil, me dijo, mira, me insistieron en que tú debes de ir en la boleta y yo le volví a decir, no voy en la boleta. Pero ustedes han promovido a Antonio Tavera, María Teresa Cabrera. Hemos promovido y ya hemos logrado algunos. Por ejemplo,
Manuel Jiménez fue de los Manuel fundadores. Jiménez es de y los es candidato a alcalde en el mayor municipio del país. Sí, es un dirigente de la sociedad, que viene de la sociedad, militante. Bueno, él social. viene del Pero PLD. también de una militancia social, con compromiso social, como cantor toda la vida. Más que PLDista, él ha sido eso. Sí. Y Antonio Taveras también es un dirigente empresarial, social, que nosotros, en la lista de nosotros estaba. Está en la lista María Teresa Cabrera, por supuesto, pero esa es la fundadora, la iniciadora del 4%, de la lucha del 4%, y la llevó a la victoria. También. Y de la Marcha Verde, una de los 4 o 5 principales líderes de la Marcha Verde. Y hemos propuesto muchos otros dirigentes sociales. ¿Tú crees que se abre? En Santiago hemos propuesto a Mario Fernández, que era el líder de la Marcha Verde en Santiago. Entonces, eso es lo que queremos venderle a los partidos. Con la separación de Leonel Fernández y estos discursos y agresiones verbales que hay en el PLD, ¿tú crees que se facilita el esfuerzo de la concertación? Bueno, se abre un escenario nuevo. Lo facilita por un lado y lo dificulta por el otro. ¿Por qué? Porque hay ahora 3 polos y va a haber, al dividirse el PLD, va a haber más gente que cree que gana por sí solo. Sí. Y entonces puede ser que dificulte la concertación. Pero por supuesto también eso decanta la situación. En esto se creó un escenario nuevo político. En este momento el escenario favorece claramente al PRM y tiene un candidato como Luis Abinader. Primero porque Luis Abinader se ha fortalecido en los últimos años. Él sacó un 36% en primera instancia, primera vez que se postuló a la presidencia, luchando contra el Estado entero. Y segundo, porque las encuestas desde entonces siempre lo mantuvieron con nadie se sorprendió del 74% que sacó en su partido. Y en las primarias con padrón cerrado. Las últimas Galo lo han presentado como el líder de la oposición. La gente lo ve como el líder de la oposición. Y sus números han estado compitiendo con Leonel Fernández y hasta con Danilo Medina. ¿Y qué posición tú crees que puede ocurrir frente a Leonel Fernández, que ahora pasa como a una especie de oposición? Es decir, ¿Leonel Fernández podría ser admitido en un bloque opositor o no? No, porque Leonel va a buscar la presidencia por sí solo. Él no puede irse a buscarla en la oposición. Pero él es opositor a Danilo y a Gonzalo. Pero él no le va a regalar su fuerza al PRM y nadie debe esperar que eso ocurra. Como el PRM tampoco va ahora a comprometerse con Leonel Fernández, que ha sido un blanco del PRM, igual que de toda la insatisfacción. Pero desde el gobierno hay versiones de alianzas o de acuerdos. Incluso Danilo Medina dijo ayer que Leonel Fernández fue favorecido por el PRM. Yo creo que eso es una exageración del presidente, porque a mí no me parece que ninguno de los que aspiraban en el PRM, primero porque los PRMistas querían dar una demostración de fuerza con sus propios votos, y segundo porque habían guardado tanta distancia que incluso a veces fueron tímidos. No llegaron a 300.000 votos. Sí. De un padrón de 1.300.000. De 300 y pico mil votos sacaron. Sí. Bueno, el 30%. Ellos sacaron un porcentaje mayor que lo que sacó el PLD de su padrón. Sí. Con todos los incentivos que Bueno, si se calcula el padrón global de la Junta versus el número de votos y el padrón global del PRM y el número de votos, es mayor lo del PRM. No, el PLD sacó el 25% del padrón global. Ya. Y cuando le quitamos los votos del PRM, se los quitamos al padrón global y entonces el PLD subió a 27% del padrón, pero el PRM consiguió el 30% de su padrón. Lo que quiere decir, bueno, pero eso es lo que se esperaba, que iba a votar un 30%. Yo decía que hasta un 33% podía votar. No llegó a 33%. Lo que quiere decir eso es que en el PRM no creo que es verdad que iban a mandar a votar por Leonel. Pero, es más, déjame decirte que la coalición tuvo diferencias con el PRM en algún momento, por ejemplo, frente al asunto de la reforma constitucional que Danilo promovía. Sí. Porque en el PRM, por momento, predominó el criterio, y ahí lo puso mucho uno de los sectores que estaba involucrado, pero en general predominó el criterio de que no se podían sumar a la posición de Leonel Fernández, que enfrentar abiertamente los aprestos de Leonel de Danilo para reformar la Constitución era sumarse a Leonel, y nosotros decíamos que no,
que Leonel no era antirreeleccionista, que los antirreeleccionistas éramos nosotros, que Leonel era reeleccionista, que en ese momento le interesaba cerrarle el paso a Danilo, pero que no era coincidir con Leonel, porque Leonel nunca fue antirreeleccionista. Yeah. Y hasta el final, fue el primero que lo entendió eso, fue Luis Abinader, cuando se lanzó a ir al Congreso, pero eso fue apenas 2 semanas antes que claudicara el presidente. Yeah. Y lo hizo cuando la coalición convocó a un acto en la Puerta del Conde. Bueno, para eso. Sí. Quiere decir que ellos tenían una política demasiado de distanciarse de Leonel. Por lo tanto, a mí me parece que eso es una... Pero ha habido gestos o decisiones y actitudes que favorecen la iniciativa o la propuesta de la concertación. Y es que, por ejemplo, Alianza por la Democracia decidió apoyar a Farideh Raful, que es del PRM, sin un acuerdo con... O lo que está viendo ahora de Partido Dominicano por el Pueblo, por el Cambio, en Santiago, por la candidatura a senador de Eduardo Estrella. Sí. O la propuesta de apoyo a Antonio Taveras, que varios ya la han apoyado. Sí. Entonces, cuando estas cosas se dan, ¿esto le pasa por el lado a la propuesta de ustedes? ¿O es parte de lo que ustedes están estimulando? No, son parte. Todos esos partidos han estado en la mesa de concertación. Ha estado Dominicano por el Cambio, ha estado el Partido Humanista Dominicano, ha estado el Frente Amplio, ha estado también el Partido Reformista, por supuesto el PRM, y Alianza por la Democracia, que se ha sumado últimamente. 6 partidos, 7 con Alianza han participado de ese proceso. Ahora los reformistas pidieron una pausa hace como 3 meses de la mesa, es decir, ellos se retiraron sin decir... No dijeron que se retiraban, sino que querían una pausa para ellos pensar lo que les convenía. Y aparentemente ya han cerrado un acuerdo con Leonel Fernández, eso es lo que todo el mundo entiende. Sí. Porque ellos andaban a ver por dónde sacaban más posibilidades y aparentemente entienden que por ahí le beneficia más sus alianzas. Y los reformistas han sido unos maestros de eso, ya han pactado, ellos han ido aliados al PRD, al PLD y al PRM. Pero ellos parece que habían pactado con el PRM y con Luis Abinader. Estaban en eso, hoy no te digo que estaban en la mesa también. Ellos estuvieron en la mesa. Y últimamente habían reanudado, no habían vuelto a la mesa, pero sí sabíamos que ellos habían reanudado sus conversaciones ya bilaterales con el PRM. Mira, sí. Se puede dar un fenómeno más extraño todavía. Aquí puede haber muchas, incluso con alguna gente del Leonel, pueden pactar a nivel local para candidatura a senador o diputado o alcalde, sobre todo en donde son uninominales, a senador y alcalde, para evitar que gane el PLDismo y mantenga el control del Congreso, por ejemplo. La alianza puede darse a nivel local y no necesariamente... Porque en la coalición, por ejemplo, nadie va a favorecer que la coalición aparezca ni favorecer que la oposición aparezca apoyando a candidatos que son blancos de la denuncia de corrupción. Claro. Hay casos, y hay varios que pueden ser y van a ser candidatos. Entonces, ahí no. Pero puede haber acuerdos para apoyar a otras personas honorables de ambos lados, yo te apoyo allí y tú me apoyas aquí para cerrar el paso. Eso es la política de válida. Se va a dar un fenómeno... No se puede ser puritano al extremo, ¿verdad? Sí, pero es un fenómeno extraño, pocas veces visto. Podríamos tener a Leonel Fernández de candidato. Yo quisiera saber, y lo vamos a hablar en el siguiente segmento, si tú entiendes que finalmente se logrará que Leonel Fernández sea candidato presidencial, pese a las versiones jurídicas que dicen que no lo puede ser. Sí. El gobierno está planteando esas cosas. En un momento retornamos. Juan Bolívar, ¿qué podría pasar en caso de que tengamos que llevar el tema de Leonel Fernández, si participa o no al Tribunal Superior Electoral? ¿Es la Junta que decide o el Tribunal Superior Electoral? Bueno, ellos tendrán que llevar la candidatura a la Junta. A la Junta, inscribirla a la Junta. Entonces le dirá que no se puede, probablemente. La Junta no podría, porque la ley electoral actual, la ley de partido, claramente el espíritu de la ley, aunque tan mal redactado, tanto en la ley de partido como en la ley electoral, son confusos. Por el tema del transfugismo. Pero en la ley electoral que está bajo el epígrafe
transfugismo. Transfugismo, Es más sí. claro que la intención del legislador era evitar que alguien que pierda en una interna en un partido pueda ser candidato por otro. Eso para mí está claro. Pero al mismo tiempo, también hay unos precedentes. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, ha declarado inconstitucional varios asuntos que tienen que ver con el derecho al voto. El derecho al voto. O a elegir o a sí. ser elegido. Por ejemplo, O el derecho a promoverse. esa misma ley establecía que para ser candidato a un partido tenía que tener un tiempo de militancia en el mismo. El tribunal Eso era un abuso. lo quitó eso. Porque eso, además eso no había estado nunca en la legislación dominicana. Como lo de esto tampoco había estado, de que pierde en un lado no puede ser en el otro candidato, ¿no? Que pierde sus derechos como ciudadano. Entonces, ¿qué hizo el tribunal? Dijo, bueno, prevalece el principio constitucional del derecho a elegir y ser elegido, está por encima de la ley. Es decir, En este caso, sería exactamente lo mismo. es decir, que iría el caso al Tribunal Constitucional. Digo, primero va al Tribunal Superior Electoral, que es la vía más rápida. Ya. Porque el Tribunal Superior Electoral tiene que decidir en lo inmediato. El Constitucional empieza a estudiarlo y se toma tiempo que perjudica Pero al entonces interesado. podría perjudicar a Leonel Al Fernández. interesado, exacto. En Este caso, con el tema de los plazos. Sí. Pero yo veo claro que hay razones jurídicas, aunque la otra es válida, la otra, pero hay que hay esas sentencias. Pero tengo entendido que Leonel tendría hasta diciembre incluso para inscribirse como candidato. No, la candidatura a presidente de la República es hasta el 3 de marzo. Son 75 días antes de las elecciones que se pueden Entonces inscribir. marzo todavía del 2020. Del 2020. Ya. Los que están hasta noviembre es las candidaturas municipales de febrero. De Son febrero. 75 días antes, dice la ley, que se inscriben. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora termina este fin de semana el plazo para que los partidos hagan sus convenciones, escojan sus candidatos, pero salvo el 20% se queda todavía hasta la inscripción. Ya. Entonces, ¿qué van a hacer los partidos? Aprueban una resolución dándole poder al comité ejecutivo o al presidente, al secretario general para que continúen las negociaciones de alianza. Y ahí entonces tienen para la presidencial hasta marzo, ¿no? Pero marzo. el que más dificultades tendría en este caso es el PLD. Por eso. Con la incertidumbre que hay de los que se van con Leonel y los que se quedan. Bueno, yo ahí creo que hay otra razón por la cual me parece que el mismo PLD auspiciaría que lo aprueben. ¿Sí? Que aprueben a Leonel. ¿Cuál es? Porque si le mantienen... Se le impide, por ejemplo, que él no pueda ser candidato. Van a mantener, ¿Qué va a hacer Leonel? Van a mantener esa guerra abierta y cuando no sea candidato y si además fracasa el Partido Reformista llevándolo de candidato, entonces, ¿qué va a pasar entonces? ¿Toda esa gente se van para el PLD o se van para el PRM esos votos? Ya. Entonces es posible que el PLD esté socavando tanto su propia tumba que dispare a Abinader para una primera vuelta. Ya. De todas maneras, con esas dos polos... Pero la guerra se mantiene abierta, Juan Bolívar, sea Leonel candidato o no lo sea. Exacto. Si Leonel es candidato, Leonel va a enfilar en contra de Danilo y de Gonzalo. Y Danilo no dijo que le va a ganar. Sí, pero y Danilo que lo van le a dar una pela. Eso significa una admisión de que él podrá ser candidato. Eso en alguna medida sí, porque eso es lo que implica, es decir, le vamos a ganar, él está asumiendo que va a ser candidato. Y entonces, de todas maneras, es tan profundo, ese discurso de Danilo lo que mostró es heridas demasiado profundas, ya. Este discurso insalvables de absolutamente. este lunes en la reunión del pleno de dirigentes del Así PLD. es. Eso quiere decir que las posibilidades de que el tercer polo, el de la oposición, salga adelante son muy altas. Incluso en la primera vuelta, porque el país está harto de las luchas internas en el PLD. Pero pasa como ocurrió con el PRD, que la gente se cansó de esas luchas. Pero Juan Bolívar, la incidencia del gobierno, las políticas sociales, el control de los mecanismos de compensación que tiene el gobierno, sigue siendo muy grande. El presupuesto nacional es un elemento de inequidad en los procesos electorales. Lo vimos en las primarias. Entonces, ¿cómo resolver eso? Bueno, en el 2012 también ya existían esos programas sociales. Y lo puso en funcionamiento Leonel, era el presidente de la República. Sí, pero el PLD estaba unificado, firme, como dijo Danilo, dijo que había ido con una unidad que nunca antes ningún partido había tenido, y era verdad. ¿Y con cuánto fue que ganaron? Fue con el 51-47, con un Hipólito que cometió notables errores al final.
aún con todo el Estado, con todos los ministros en la campaña, con todos los programas sociales. Dice Danilo que ellos se asustaron porque Hipólito los amenazó de que lo iba a meter preso. Pues entonces si Hipólito no lo amenaza, entonces él no gana esa elección. Pero ¿qué quiere decir eso? Que no es verdad, que son inderrotables. Eso quiere decir que una oposición que se maneje bien, que amplíe el marco político hacia la sociedad, que interprete las insatisfacciones que tiene esta sociedad, tiene posibilidades, aún en la primera vuelta, con ellos divididos así, tan profundamente divididos que además la chispa que va a incendiar el país, la van a estar echando ellos, entre ellos. Por supuesto, la oposición tiene que aprovechar eso para una cosa. Ese polo tiene que ser un pacto con Leonel Fernández, ¿para qué? Por la limpieza electoral. Es decir, tú no estás de acuerdo en que se pueda pactar con Leonel. Por la limpieza de las elecciones. Por la limpieza, no para un pacto por las elecciones libres. Y con Leonel y con los otros partidos. Eso no tiene nada que ver con candidatura ni con votos. Con país y con todos los partidos que estén participando. Tienen que llamarlo. Eso es reclamar a la Junta Central Electoral. Que haga unas elecciones limpias, que el gobierno no puede irrumpir en las elecciones, que el presidente de la República tiene que respetar los procedimientos democráticos. Él ha dicho que yo voy a ganar. Le dijo en su discurso, pero él no es candidato. Fausto, acabamos de ver el año pasado en México a Peña Nieto. A Peña Nieto. Peña Nieto, el presidente del PRI, tuvo que quedarse callado porque la sociedad mexicana ya no acepta que un presidente... Bueno, pero son realidades distintas. Brasil... Y en Brasil, a Lula, el Tribunal Electoral le puso una multa porque dijo un día que Dilma Rousseff era la mejor candidata y lo mandaron a callar. Porque eso es la democracia. Ya el jefe del Estado no puede salir a la calle a hacer campaña. Pero no hay prohibición legal en el país constitucional. Claro que la hay. Para que el presidente no participe en el proceso electoral. No. Hay prohibición de que los funcionarios participen, hagan actividades políticas como tales los funcionarios. Pero el que acaba de denunciar es Danilo Medina, que acaba de decir, vinieron 17 embajadores a hacer campaña por Leonel y yo no he hecho nada. Pero él considera que era indebido. Claro, él considera que era indebido. Pero entonces resulta que se acomoda todo, sí, como Leonel ha cosechado los frutos de su propia siembra. Mira, en el balaguerismo se abusaba del poder para las elecciones, ¿verdad? Nosotros vivimos eso como reporteros y periodistas. Pero no, Balaguer no nombraba en cada provincia del país un ministro, jefe de campaña. No llegaba a esos extremos tan descarados. ¿Entiendes? Sí. Es decir, ¿quién fue que empezó a hacer eso? Leonel, para que Danilo ganara en el 2012. Fue la primera vez en el 2012 que cada ministro, cada jefe de un departamento importante del gobierno resultó jefe de campaña en el interior. ¿Qué quiere decir eso? Que quiera o no, ese jefe de la administración pública va a arrastrar ¿qué? Transporte, vehículos, combustible, dieta, personal bajo sus órdenes, va a nombrar gente de empleo temporero para hacer campaña, va a dispendiar dinero público en campaña. Bueno, hemos visto comunicaciones oficiales convocando a los empleados públicos. Claro. Para actividades. Hemos vuelto a la era de Trujillo, Fausto. Yo me acordé en estos días cuando yo era muchacho, de niño, mi padre, que era bodeguero en Batelles del Ingenio Consuelo, en San Pedro de Macorís. Don Nico se daba por enfermo, cuando habían esas manifestaciones que había que ir a San Pedro de Macorís a victoriar al jefe. Mi padre no era un político, sin embargo, él no permitió nunca que lo cogieran de estúpido. Y él lo que hacía era que desde 4 o 5 días antes se regaba que papá estaba enfermo, y era mentira. Él lo que no se dejaba ver, para que el día que de la manifestación, no, don Nico está enfermo, y todo el mundo en el batey decía que él estaba enfermo. De esa manera, ya ahora no se puede eso. Óyeme, yo me acuerdo de eso en la era de Trujillo. Ahora resultó que ahora le pusieron presión en muchos departamentos públicos a la gente para que fuera a una pre-campaña, a una campaña interna del partido. No, hombre, no, por Dios. Bueno, gracias. Hemos degenerado demasiado en la democracia dominicana. Pero hay mecanismos de fortalecimiento y vamos a ver si eso es posible.
Juan Bolívar, muchas gracias. Yo hago una última aclaración. Sí. Hay gente que me pregunta que si yo me abanderé. Yo he estado abanderado toda la vida con los principios democráticos, Sí. y yo lo he defendido. Hasta ahora yo trabajé muchos años en observación electoral, Sí. pero yo digo que me cansé de certificar las inequidades e iniquidades de las campañas electorales, que yo no voy a certificar una más, que yo voy a trabajar para evitar que esas iniquidades se den en la campaña, y eso es lo que estoy haciendo. Por eso, tomaste una licencia en participación ciudadana Sí, también. la tomé. Y en el periodismo estoy dispuesto a tomarla si me meto de lleno en la campaña. Ya. Pero tú no estás voy a buscar cargo. Tú estás en la campaña. Sí, pero Porque yo tú estoy estás en la apoyando promoción candidatos de la idea. de la hasta idea ahora. de la concertación democrática concertación. en República Dominicana. Muchas gracias, Juan Bolívar, por este diálogo y por darnos tu punto de vista de mucha experiencia, de mucha vida recorrida y de una observación profunda de la política en República Dominicana. Y muchas gracias a los amigos que nos siguen a través de Acento TV y de los diferentes canales de transmisión que tenemos. Muchas gracias.